El presente texto se enmarca en un análisis basado en el libro Matar a Dios, la Biblia y otros engaños del autor Imanol Valverde. Este trabajo constituye una exploración profunda de las ideas propuestas por Valverde, quien desafía las concepciones tradicionales de la divinidad y las interpretaciones religiosas que han moldeado nuestra comprensión de la realidad. Nada es lo que parece, nada es lo que nos han enseñado, y nada ocurre tal como te lo están contando. Estas palabras resumen el espíritu del análisis que tienes ante ti. No te asustes ante el título que tiene en sus manos. Nadie puede matar a Dios, sino tan solo desenmascarar falsos dioses en busca de la verdad. Una verdad que dista del concepto de Dios, que muchas religiones nos tratan de transmitir, ocultándonos la verdadera naturaleza de la realidad, que no es otra que la que transmitieron los emisarios del Dios verdadero. Vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. A través del análisis de las principales obras religiosas de la historia de la humanidad, Valverde construye un relato sin precedentes ni convencionalismos, sin tapujos ni restricciones, cuyo hilo conductor parte de uno de los libros más influyentes de todos los tiempos, la Biblia. Se trata de un viaje sin retorno que nace a raíz de un masivo engaño, del cual todos formamos parte. Un engaño que tuvo su punto de inicio en el año 2020. Este trabajo es una invitación a desafiar las narrativas tradicionales y a buscar una comprensión más auténtica de la naturaleza divina y nuestra conexión con ella. Dicho episodio está dedicado a las civilizaciones Sumeria y Acadia, consideradas oficialmente como parte de las primeras civilizaciones conocidas. Esto, a pesar de la sistemática eliminación de su patrimonio tanto arquitectónico como escrito. Conócete a ti mismo. Es uno de los grandes lemas filosóficos que, desde la antigua Grecia y a través del oráculo de Delfos, nos indica el secreto para alcanzar la verdadera sabiduría y, por ende, conocerse a uno mismo. Como seres humanos, resulta fundamental indagar en los orígenes de nuestro actual sistema socioeconómico, derivado de antiguos sistemas que podrían haber sido el germen del presente. Para ello, podemos dirigir nuestra mirada a las antiguas civilizaciones, especialmente a Sumeria, que podría considerarse de alguna manera la cuna de la civilización humana. Esto, sin descartar la existencia de otras civilizaciones que se catalogan como leyendas, mitos o antiguos relatos. Algunas de estas son Hiperborea, Lemuria, la Atlántida o la más reciente Tartaria. Aunque estas sean consideradas leyendas, cabe preguntarse, ¿por qué ciertas tradiciones han subsistido durante siglos si carecieran de una base real? La mayor parte de los mitos y leyendas podrían tener una base real o estar basados en hechos acontecidos y protagonizados por figuras que posiblemente existieron. Esto incluso puede extrapolarse a nuestro entorno diario. ¿Quién no ha escuchado en su trabajo un relato que, aunque exagerado, esté basado en un hecho real? Desde este punto de vista, un mito o una leyenda no difiere demasiado de estos relatos, pues toda leyenda parece sustentarse en una base real que con el paso del tiempo y su transmisión se ha visto distorsionada. Lo que resulta particularmente enigmático es la posible intervención de ciertas razas en este desarrollo. En este punto, entran en escena los denominados antiguos dioses. Estos antiguos dioses están presentes en diversas culturas y civilizaciones, no por casualidad, sino por causalidad. No cabe duda de que ciertas facciones ajenas a la humanidad pudieron intervenir en el desarrollo humano, proporcionándole sistemas acordes a sus propios intereses. Es a partir de aquí cuando damos paso a esta aventura. El territorio que hoy conocemos como Irak posee cerca de 10.000 yacimientos arqueológicos oficiales, de los cuales tan solo el 15% ha sido explorado. A día de hoy, existirían cerca de otros 15.000 sitios arqueológicos mayores, sobre los cuales ninguna búsqueda ha sido llevada a cabo. Se estima que en el sur de Irak existían miles de yacimientos arqueológicos, muchos de los cuales han sido arrasados bajo la indiferencia general, representando una pérdida incalculable para el patrimonio de la humanidad. Entre las estructuras destruidas se encuentra el templo piramidal de Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Sumeria, el cual fue golpeado por alrededor de 400 misiles. Este número tan significativo no puede atribuirse a la casualidad, sino a un objetivo deliberado fijado con antelación.
Se estima que en el sur de Irak existían miles de yacimientos arqueológicos, muchos de los cuales han sido arrasados bajo la indiferencia general, representando una pérdida incalculable para el patrimonio de la humanidad. Entre las estructuras destruidas se encuentra el templo piramidal de Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Sumeria, el cual fue golpeado por alrededor de 400 misiles. Este número tan significativo no puede atribuirse a la casualidad, sino a un objetivo deliberado fijado con antelación. Además, se han reportado aproximadamente 4.000 objetos arqueológicos robados en museos de ciudades como Mosul, Kirkuk, Kabbalah y Basora. El Museo de Bagdad fue despojado de manera similar tras la entrada de tropas extranjeras en la capital, sin que se tomaran medidas para proteger su valiosa colección. En pocos días, museos como los de Mosul, Tikrit y Babilonia fueron saqueados o incendiados, mientras que los pozos petrolíferos del país eran asegurados con rapidez y eficacia. En el Museo de Bagdad, donde se albergaban más de 200.000 piezas de arte, se estima que unas 170.000 fueron robadas y el resto sufrió graves daños. Según la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, los ejércitos invasores tienen la obligación de proteger el patrimonio cultural en los territorios ocupados. Sin embargo, los hechos demuestran que estos principios no siempre se cumplen. Por ejemplo, Estados Unidos invirtió enormes sumas de dinero, entre 30 y 60.000 millones de dólares al año, en proteger las reservas petrolíferas de Oriente Medio, mientras que los vestigios históricos y culturales sufrían una destrucción masiva. Estos hechos sugieren una destrucción intencionada de ciertos vestigios que podrían haber aportado valiosos conocimientos sobre nuestros orígenes. En este contexto, se hace referencia a la cultura Ubaid, una de las más antiguas de la Baja Mesopotamia, cuya influencia se extendió por gran parte del antiguo Oriente Próximo. Esta cultura, que data del 5800 a.C., deja un legado incalculable, plasmado en tablillas de arcilla y cilindros de piedra. La complejidad de la escritura sumeria obligó a los acadios, quienes absorbieron su cultura, a simplificar este sistema, aunque mantuvieron muchas de sus equivalencias. A pesar de los estragos del tiempo, muchas de estas tablillas permanecen a la espera de ser descifradas en museos. Los textos sumerios, creados bajo un pensamiento colectivo que priorizaba la unidad sobre el individualismo, reflejan la experiencia compartida de una civilización que buscaba el beneficio de la humanidad. Contrariamente, los acadios desarrollaron un enfoque más individualista, promoviendo el nacionalismo y adaptando a los dioses sumerios con nuevas características que enfatizaban su divinidad. En la tradición sumeria, los dioses convivían con los humanos en una relación de igualdad, actuando como gobernantes cercanos. En contraste, los acadios colocaron a los dioses en un plano superior, habitando en los cielos y ejerciendo un poder absoluto sobre la humanidad. Entre ellos, Marduk se consolidó como una deidad suprema, representando el poder único sobre el resto de los dioses. Las tablillas sumerias, como el Enuma Elish, relatan el mito de la creación. Según este texto, antes de que el cielo y la tierra recibieran nombre, existía un caos primigenio representado por Apsu y Tiamat. Este caos dio paso a la creación, cuando los dioses comenzaron a formarse en el seno de los cielos. Enlil, uno de los principales dioses sumerios, fue el encargado de dividir el cielo y la tierra, marcando el inicio de la creación de la luz, la oscuridad, los animales y el reino vegetal. Enki, con la ayuda de Namu y An, creó al ser humano, mientras que los acadios interpretaron la creación con Tiamat como elemento primordial en su narrativa. La confusión entre los sumerios y los acadios suele ser inevitable debido a la profunda fusión que marcó el destino de ambas civilizaciones. Sin embargo, a medida que nos sumergimos en las particularidades de sus creencias, empiezan a emerger las diferencias que los distinguieron. En la antigua Sumeria, los dioses se erigían como parte esencial de una cosmovisión compleja y fascinante. An era venerado como el padre de todos los dioses, una figura celestial inalcanzable, mientras que Enlil, el dios del viento,
reinaba sobre los cielos con autoridad indiscutible. La tierra encontraba su protector en Enki, un dios asociado con la sabiduría y el agua. La luna recibía culto a través de Nana, mientras que el sol brillaba bajo la protección de Utu. La vida misma parecía florecer de las manos de Inanna, la diosa de la creación y de todo lo que respira. Pero los dioses sumerios no estaban solos. Existían otros, quizás menos prominentes, pero igualmente significativos, como Nergal, el sombrío regente del inframundo, y Ereshkigal, su hermana y señora de los dominios de la muerte. El rugido de las tormentas llevaba el nombre de Ishkur, y la fertilidad de la tierra era encomendada a Ninurta. Cada dios desempeñaba un papel vital, reflejando un mundo intrincado, donde lo divino y lo humano se entrelazaban sin barreras. La llegada de los acadios marcó un cambio fundamental en esta visión. A medida que absorbían y transformaban la cultura sumeria, los acadios introdujeron conceptos que reconfiguraron el panteón original. Surgió Marduk, un dios supremo que simbolizaba el ascenso del nacionalismo y la supremacía del hombre sobre las fuerzas naturales. Anu, la versión acadia de An, seguía siendo el dios del cielo, pero ahora compartía su posición con nuevas entidades como Tiamat, la diosa creadora y madre del caos. Los dioses serpiente Lamu y Lahamu se unieron a los relatos, junto a Kisar y Anshar, los gobernantes del cielo y la tierra. El viento continuaba siendo dominio de Enlil, pero con matices que lo ligaban a una cosmovisión más jerárquica y menos íntima. Ea, la versión acadia de Enki, mantenía su conexión con el agua y la sabiduría, mientras que Sin, dios de la luna, engendraba a Ishtar y Shamash. Ishtar, diosa del amor y la fertilidad, y Shamash, deidad solar, destacaban por sus nuevas dimensiones en el imaginario colectivo. En este contexto, Marduk emergía como la figura central, legitimado por las tablillas del destino que le otorgaban un poder absoluto. El contraste entre las dos civilizaciones se hacía evidente en la forma en que conceptualizaban a sus dioses. Para los sumerios, estos convivían con los humanos en una relación más directa, casi de igual a igual. Los acadios, en cambio, los colocaban en los cielos, como entidades lejanas y omnipotentes, cuya ira podía ser devastadora. La figura de Marduk, con su ascenso a Dios Supremo, marcaba un punto de inflexión. Según las tablillas acadias, Marduk era hijo de Ea, quien al igual que Enlil, era considerado una figura de gran relevancia. Las tablillas también relataban cómo Enlil otorgaba a Marduk el dominio supremo al entregarle las tablillas del destino. Este acto simbolizaba una transición hacia un modelo de deidad centralizada, un reflejo de los cambios en la estructura social y política de los acadios. En el vasto tejido de relatos y mitos, se establecen paralelismos con otras tradiciones. La figura de Yahvé, o Jehová, conocida en diferentes culturas con diversos nombres, parece emerger de este legado antiguo. Desde los patriarcas hebreos hasta las narraciones del Antiguo Testamento, se observan ecos de las tradiciones mesopotámicas. Para los sumerios y acadios, este dios era identificado con él o con Saturno, mientras que los relatos posteriores lo vinculaban con el cruel Cronos de la mitología griega. En sus acciones se perciben trazos de una entidad que castigaba con severidad, un rasgo que lo convertía en un personaje temido y venerado por igual. Entre los antiguos relatos, Enki aparece como una figura notablemente diferente, más cercana al ser humano y asociada con el conocimiento y la protección. Contrasta con Enlil, quien veía en la humanidad una amenaza potencial a su poder. Esta dualidad se refleja más tarde en las narraciones bíblicas, donde la serpiente del Edén, muchas veces relacionada con Enki, aparece como antagonista de Yahvé. La interpretación de estas figuras ha sido objeto de debate, con la Iglesia Católica perpetuando una visión que demoniza a ciertos personajes mientras exalta a otros. La dualidad entre estas dos entidades, una que otorga conocimiento y libertad y otra que lo prohíbe y castiga, subraya un conflicto esencial en la comprensión de lo divino. Este enfrentamiento es fundamental para explorar las raíces de nuestras creencias y cuestionar las narrativas que nos han sido transmitidas. En última instancia, el viaje hacia la verdad requiere desentrañar estas historias, buscar la conexión con una fuente universal
que trascienda las manipulaciones y encontrar en nuestro interior la clave para comprender nuestra propia existencia. Esa verdad, tan inalcanzable como el horizonte que huye de cada paso que damos, jamás se posará sobre pergamino alguno ni se hallará entre los vestigios de civilizaciones extintas. El hombre, con sus manos temblorosas de ambición y su afán por reescribirlo todo, ha deformado cada fragmento de luz hasta convertirlo en un reflejo distorsionado. Pero aún así, algo permanece, algo que late en lo profundo de cada uno de nosotros, un destello que ni la mentira más hábil puede apagar. La intuición, esa brújula interna, que al margen del ruido del mundo, nos guía para distinguir lo verdadero de lo falso. No importa si los nombres que hemos heredado se refieren a héroes o villanos, a figuras redentoras o tiranos oscuros. Lo que de verdad trasciende es el acto mismo de buscar la conexión con lo que llamamos origen, con esa fuente primigenia que nos devuelve al centro de todo, en paz y plenitud. El mundo que conocemos, sin embargo, parece una danza grotesca de farsantes, gurús autoproclamados, líderes que se ahogan en su propia desidia, flores que carecen de perfume y espinas que solo saben herir. Entre susurros de antiguos filósofos resuena la advertencia más sabia: solo sé que no sé nada. Esta frase, tan sencilla como el viento que acaricia las hojas, abre la puerta a una verdad profunda. El conocimiento no es más que un ardid, un telón tras el cual muchos esconden sus miserias y manipulan la realidad para sus propios fines. Sin embargo, en el corazón del analfabeto que jamás ha leído un libro, puede arder una llama capaz de iluminar a quien se acerque. Allí, en esa llama, se encuentra algo intangible, incomprensible, pero innegablemente presente. Las religiones, con sus dogmas y paradigmas, han tejido redes de poder y manipulación que nos mantienen sujetos. En el caso de la tradición judeocristiana, las Escrituras nos muestran un contraste desconcertante entre el Jehová del Antiguo Testamento, un Dios de ira y control, y el mensaje de amor y redención que encarnó Jesús. Este último no solo señaló con valentía que este mundo no era su reino, sino que denunció abiertamente al demonio que lo gobernaba. La figura de Cristo, tan luminosa y revolucionaria, fue secuestrada por las mismas instituciones que juraron honrarlo, utilizadas como herramientas de opresión y manipulación al servicio de agendas que promueven el control sobre las almas y los cuerpos. ¿Importa acaso si se llama Enki, Enlil, Jehová o Marduk? Al final, el juego de nombres y atribuciones no es más que una distracción. Lo que realmente nos aprisiona no son esos dioses, sino nuestra propia ceguera y dependencia de las mentiras que nos cuentan. La vida misma se convierte en un ciclo, una rueda infinita de creaciones y reflejos, en la que cada ser, cada decisión, es una manifestación de los que nos antecedieron. Imaginemos por un momento un mundo donde la regla más simple y profunda, no hagas a los demás lo que no deseas para ti, fuese una práctica común. Qué sencillo, y a la vez qué utópico resulta ese ideal en una tierra desgarrada por la corrupción y la decadencia perpetua. ¿Qué impide que lo logremos? ¿Qué barrera nos separa de una civilización capaz de cooperar en paz y armonía? Quizás sea esa desconexión con nuestro interior, esa incapacidad de mirar hacia adentro para encontrar lo que tanto anhelamos afuera. Los sumerios, tal vez, entendieron esta lección de manera única. En su forma de vivir y registrar la historia, no hubo ego, no hubo afán de protagonismo. Actuaron como una unidad, como una entidad colectiva, dejando un legado que aún nos deja perplejos. En su anonimato y en su aparente armonía con lo desconocido, construyeron una civilización que, aunque misteriosa, sigue hablándonos desde las sombras del tiempo. Pero entonces llegaron los acadios, con su inclinación a reinterpretar y moldear según sus propios intereses. Donde los sumerios veían unidad, los acadios comenzaron a delinear individualidades. Marduk, ese dios supremo que encarnaba su visión de poder absoluto, personificaba la transición hacia un mundo gobernado por la ambición y el ego. Así, una civilización que valoraba la conexión comunitaria y la armonía dio paso a otra que se erigía sobre los pilares del dominio y la supremacía. Tal vez, entre esos nombres y mitos, se esconda una lección, la batalla eterna entre el control y la libertad, entre la verdad y la mentira, entre el amor que une y el poder que divide. Tal vez,
la historia no sea más que un espejo que nos invita a vernos, a comprendernos y a elegir qué tipo de legado deseamos dejar. Tal vez, en el afán humano de justificar su supremacía y establecer una sociedad que gravite en torno al poder individualista, los dioses no sean más que reflejos de las aspiraciones y conflictos sociales. En ese espejo, la divinidad se convierte en una excusa para justificar la posición del hombre sobre sus semejantes, un artilugio que transforma líderes en figuras divinas y legitima estructuras de poder en nombre de algo superior. ¿Acaso no tratamos aún a demasiados hombres como si fuesen dioses? Reyes, dirigentes políticos, estrellas de cine, de la música, del deporte. A todos ellos les rendimos un culto moderno, pero no menos fervoroso que el dedicado a los ídolos de antaño. Los becerros de oro se han transformado en símbolos más sofisticados, pero su esencia permanece. En una sociedad obsesionada con el brillo superficial, los valores internos son frecuentemente aplastados, sepultados bajo la adoración de ídolos de barro. La historia de los acadios, quienes sentaron las bases del monoteísmo al centralizar el poder en Marduk, es un claro ejemplo de cómo la religión y la política se entrelazan. Este dios, que según los mitos mató a Tiamat, simboliza el triunfo del orden sobre el caos, pero también la consolidación de un poder absoluto. Anu, el rey de los dioses, cedió sus poderes a Marduk, mientras Enlil le entregaba las tablillas del destino, consolidando una jerarquía divina que reflejaba las estructuras políticas de las monarquías humanas. Marduk, en muchos sentidos, no es más que un símbolo del hombre mismo. Un relato que nos cuenta cómo la humanidad busca matar a sus propios dioses para reclamar la independencia total. En esta narrativa, el cielo y el inframundo, el Apsu y el abismo sumerio, encuentran eco en los conceptos de cielo e infierno que luego adoptarían otras culturas. Curiosamente, el término Apsu, que significa fuente, se menciona repetidamente en textos posteriores como un origen primordial, no un lugar de condenación. El relato del diluvio sumerio, recogido en las tablillas de Nippur, también revela profundas conexiones entre mitos de distintas culturas. En este texto, Ziusudra, equivalente al Noé bíblico, construye una gran barca para salvarse de una inundación decretada por los dioses. Durante 7 días y 7 noches, la tormenta arrasa con todo, y cuando finalmente cesa, el sol, personificado en Utu, ilumina la tierra, otorgando un nuevo comienzo. Ziusudra agradece a los dioses An y Enlil, quienes le otorgan la inmortalidad y lo trasladan a un lugar llamado Dilmun, la tierra de la vida. El paralelismo con la narrativa bíblica de Noé es innegable. Ambos relatos describen un castigo divino, un diluvio devastador y un hombre elegido para preservar la vida. ¿Podría esto ser más que una simple coincidencia? La presencia de un mito tan similar en culturas separadas por tiempo y espacio sugiere que pudo haber una base histórica real detrás de estas historias. El diluvio universal, tal vez, no sea solo una metáfora de la renovación o una advertencia moral, sino el eco de un evento que dejó una huella indeleble en las civilizaciones antiguas. Y es precisamente esa persistencia del relato, su capacidad de atravesar los siglos y las geografías, lo que invita a reflexionar sobre la conexión inherente entre los mitos humanos y su percepción de lo divino. Quizás, más allá de las adaptaciones culturales y los símbolos compartidos, lo esencial sea entender que los dioses que adoramos y las historias que contamos son, en última instancia, un reflejo de nosotros mismos, de nuestros miedos, esperanzas y anhelos. En el corazón de estas narraciones yace una verdad común, un intento colectivo de comprender lo inexplicable y de encontrar sentido en el caos que nos rodea. ¿Fue real el diluvio? ¿Importa realmente? Lo que importa es que sigue siendo un recordatorio de nuestra conexión con algo más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Mucho antes de que las grandes civilizaciones humanas alzaran sus primeros templos, existió una cultura cuya influencia resuena hasta hoy. Los sumerios, en sus tablillas de arcilla, dejaron un legado que no solo habla de sus dioses y creencias, sino también de los misteriosos seres que, según sus relatos, dieron forma al hombre. Entre ellos, los Anunnaki destacan como entidades de inmenso poder, descritas en los textos como creadoras no solo de la humanidad, sino también de otras formas de vida.
En una tablilla conocida como la Fundación de Enki y Engurra, se narra que cuando Enki se alzó, incluso los peces lo hicieron elevando las manos en plegaria. ¿Qué significa esto? ¿Es una metáfora? ¿O acaso los textos hablan de seres anfibios, criaturas modeladas para coexistir en el mundo de los dioses y el de los mortales? Enki, el dios de la sabiduría, aparece como una figura central en la creación, capaz de dar forma a nuevos seres para cumplir sus designios. Entre ellos, un tal Kuya, amasador de arcilla, que según los relatos fue destinado a reparar templos y servir propósitos específicos. A medida que profundizamos en los relatos sumerios, la figura de la serpiente emerge con fuerza. Desde el hallazgo de estatuillas de seres reptilianos en asentamientos previos a Sumeria, se especula que los Anunnaki pudieron haber tenido un aspecto reptiliano. En una tablilla, se menciona una gran serpiente llamada Nida, una criatura de poder aterrador que se entrelaza con las historias de destrucción y renovación del Éufrates. En otros fragmentos, las descripciones de dragones y sombras que cubren la tierra parecen sugerir seres que desafiaban la comprensión humana. ¿Eran estos símbolos de poder? ¿O narraciones sobre entidades cuya presencia alguna vez fue tan real como ahora lo es la nuestra? Los textos de Enki y el orden del mundo continúan describiendo el uso de las llamadas tablillas Me, objetos de inmenso poder que podían, según los textos, crear y destruir al activarse. Estas tablillas, disputadas incluso entre los propios dioses, parecían contener un conocimiento que trascendía lo meramente humano. Los sumerios escribieron sobre batallas por su control, un eco lejano de las luchas por el poder que todavía resuenan en nuestra cultura. Marduk, el dios babilónico, es representado tomando estas tablillas, adquiriendo así la capacidad de moldear el destino a su voluntad. No podemos evitar preguntarnos, ¿eran estas tablillas una forma de tecnología avanzada? ¿Algún tipo de dispositivo que desafiaba la comprensión de los antiguos escribas? Quizás, como sugieren algunas teorías, los mitos de los dioses no sean más que relatos de seres con un conocimiento superior, retratados como divinidades por quienes no podían comprender sus logros. Los paralelismos entre las historias sumerias y otros mitos son ineludibles. El relato del diluvio universal, encontrado en las tablillas de Nippur, es quizás el ejemplo más claro. Este texto describe cómo el diluvio, ordenado por los dioses para borrar la humanidad, fue detenido por la intervención de una figura justa, Ziusudra, quien construyó una gran embarcación para salvar a los seres vivos. Esta historia, con sus similitudes con la narrativa de Noé en la Biblia, sugiere una raíz común o, tal vez, un evento histórico compartido y reinterpretado por diferentes culturas. A lo largo de los siglos, las interpretaciones han variado. En los textos, los dioses no parecen entidades etéreas, sino seres tangibles, con objetivos y herramientas. La idea de que los dioses podrían ser avanzadas formas de vida extraterrestre no es nueva, pero cobra fuerza al examinar los relatos desde una perspectiva moderna. Incluso las referencias a dragones y serpientes voladoras, como las descritas en la tablilla de Enki y el orden del mundo, pueden interpretarse como descripciones de tecnología desconocida, mecanismos que los antiguos solo pudieron plasmar como sombras y mitos. El conocimiento contenido en estas historias, muchas veces relegado a la fantasía o la religión, plantea preguntas profundas. ¿Y si las narrativas de las tablillas sumerias no son solo cuentos, sino registros velados de una verdad más compleja? Desde los Anunnaki y sus tablas Me, hasta las sombras reptilianas y los dragones celestiales, todo parece sugerir que la historia de la humanidad es solo una pieza en un tablero mucho más vasto. Quizás la mayor lección de estos antiguos textos sea la necesidad de mantener la mente abierta. Los sumerios no narraban sus historias como fantasías, sino como crónicas de su realidad. Y tal vez, al escudriñar las palabras que dejaron grabadas en arcilla, podamos vislumbrar un fragmento de una verdad olvidada. Porque, como algunos sugieren, la ficción no es más que una manera de ocultar lo imposible a plena vista, mostrándolo con tal claridad que se vuelve invisible. Este video ha sido creado con un enfoque riguroso y un propósito meramente informativo,
evitando en todo momento intentar influir o guiar las creencias o conclusiones de quienes lo observan. Las ideas y teorías aquí expuestas se basan en fundamentos sólidos, extraídos de las fuentes más antiguas y enriquecidos, con interpretaciones modernas, pero siempre presentados desde un prisma imparcial. Lo que hemos explorado no pretende ser una verdad absoluta ni una declaración categórica sobre nuestros orígenes o el universo que nos rodea. Más bien, es una invitación a abrir la mente, a reflexionar sin prejuicios y a considerar la posibilidad de que nuestra historia y el conocimiento que tenemos del pasado puedan ser mucho más complejos de lo que imaginamos. Como seres humanos, la capacidad de cuestionar, de observar el mundo con curiosidad y de analizar las narrativas antiguas desde nuevas perspectivas es lo que nos permite evolucionar, no solo como individuos, sino como civilización. Tal vez las preguntas más importantes no sean sobre lo que creemos conocer, sino sobre lo que estamos dispuestos a cuestionar para expandir nuestra comprensión. Si algo nos enseñan los textos antiguos es que la línea entre lo que entendemos como mito y lo que llamamos realidad puede ser más difusa de lo que pensamos. Por ello, el propósito de este análisis es motivar una introspección profunda, libre de dogmas, y promover una visión crítica que permita explorar todas las posibilidades, por más inverosímiles que puedan parecer a primera vista. La historia de la humanidad, tal como la conocemos, es un mosaico de piezas incompletas. Cada fragmento, cada tablilla y cada teoría forman parte de un vasto rompecabezas que nos corresponde, a cada uno de nosotros, intentar ensamblar. Y solo con una mente abierta, libre de las cadenas del escepticismo absoluto o de la credulidad ciega, podemos comenzar a acercarnos a una verdad más completa y enriquecedora. Porque al final, lo esencial no es encontrar respuestas definitivas, sino mantener viva la llama de la curiosidad y el deseo de entender, de explorar y de cuestionar, siempre desde el respeto y la apertura.